Pues bienvenidos a un podcast más de la comunidad Pila. Hoy tenemos en Cotorreo Científico a Sahori Rivera, es una abogada con una experiencia extraordinaria. Ella realizó su licenciatura de Derecho en el CETIS Universidad, hizo una maestría, interesantemente en el extranjero, en Derecho Internacional. Su maestría la hizo en la Universidad de Carlos III en Madrid, España, y es miembro actualmente de la Sociedad Nacional de Abogados de Empresa. Y es Project Manager by Google Careers y tiene 8 años de experiencia laborando relacionada a la abogacía de empresa. Ha asesorado temas en derecho corporativo, entre otras experiencias más. Es un currículum extraordinario y muy interesante porque todos necesitamos en algún momento a un abogado. Y definitivamente, ¿quién más que Sahori para platicarnos de qué se trata su carrera profesional, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido especializándose y que nos platique de otras experiencias más? Así es que ponte cómodo, tómate tu tacita de café y pues nada, bienvenida Sahori, ¿cómo estás? Muchas gracias, Norma, por invitarme. Encantado de estar contigo. Pues nada, a mí me gustaría que nos platicaras por qué abogacía y no cualquier otra carrera, ¿no? Del área de las humanidades o de las ciencias sociales. Mira, fue muy interesante cuando tuve que escoger mi carrera. Creo que es una decisión muy importante para todos y muy complicada, ¿no? En ese momento cuando tienes que decidirte qué tienes que estudiar y demás. En mi familia hay muchos perfiles de medicina. Hay varios médicos, enfermeros, etcétera. Entonces, digo, por razones familiares, quizá la carrera iba a estar enfocada, ¿no? En ciencias médicas. Pero al final tuve un gran dilema, qué escojo, no, pues es que no me gusta tal. Entonces me decidí por derecho porque en toda mi experiencia en la prepa, secundaria y demás, siempre me ha gustado mucho escribir, me ha gustado mucho todos los temas de la justicia y demás. Entonces, por eso fue que elegí derecho. Al principio era como, bueno, pues voy a ver si me gusta, ¿no? Porque es como algo que se acerca a lo que realmente soy buena y los abogados escriben mucho y son muy buenos para hablar y demás. Entonces, por eso escogí y ya cuando estaba en el primer semestre, pues sí me di cuenta que sí me gustaba. Es muy teórica, digo, no sé si la siguen impartiendo de la misma manera que a mí me lo impartieron, pero es una carrera muy teórica y esa fue la razón por la que decidí derecho. Y eso es bien importante, ¿no? Porque uno cuando entra a la carrera, yo tuve un tropiezo por ahí, ¿no? Entonces entras y dices, no es lo mío. Cuando entras a un taller, no es lo mío. Pero cuando entras a lo que te gusta, dices, no, o sea, aquí es el momento y de aquí hacia adelante me voy. Y así, o sea, Exacto. este tipo de detalles yo creo que es bien importante mencionarlo a los estudiantes porque pues son ejemplos, ¿no? Ejemplos que les van a servir a ellos cuando se estacionen en un primer semestre en alguna carrera que están como medios convencidos, medios, ¿no? De tomar, ¿no? O ya de ejercer. Y entonces ya después de tu licenciatura seguramente dijiste, ¿y ahora qué sigue? Pero antes de la hora que sigue, o sea, pues cuéntanos, ¿no? O sea, ¿cuáles materias te apasionaron? ¿Cuáles de plano no te gustaron? ¿Cómo fue tu experiencia así de manera general en tu licenciatura? Vaya. Sí, las materias de la carrera de Derecho y seguramente de muchas otras carreras son teóricas, bueno, creo que mayormente en Derecho, la verdad. Son muy teóricas como teoría general del Estado, derecho penal, ves leyes en general, se estudian las leyes, ¿no? Entonces, cuando estaba, creo que en primer semestre me impartieron derecho romano, que venían como muchos vocablos en latín y eran cosas bien complicadas. Eso pues sí fue un reto, ¿no? Porque dije, oh no, esta materia no me gusta. Esa no me gustó. Derecho laboral tampoco me gustaba. Pero de las que más me gustaban era, no sé por qué, las más difíciles, derecho de amparo, derecho procesal, derecho fiscal, todas como las que involucraban un reto,
fueron las que siempre me llamaron la atención más y en las que era más buena. Y también importante en mi universidad, muchos exámenes mensuales y semestrales eran orales, entonces era un reto más de que tú tenías que pasar individualmente con el profesor. Algunos profesores eran muy nobles, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues no tienes la respuesta bien, pues bueno, cuenta como buena. Pero otros eran que les teníamos pavor porque calificaban muy mal y eran días estudiando, días invirtiendo tiempo, ¿no? En la materia y demás, pero fue la única forma en la que aprendimos. Y ahora, después de 8 años, veo que, por ejemplo, esas materias en las que era un reto y en las que nos exigían más, pues realmente valió la pena, ¿no? Tanto trabajo. Sí, no, no, o sea, siempre lo más difícil, lo que cuesta más, tiene más impacto. No sé si tú consideras que es lo mismo, pero tiene más impacto sobre nosotros. O somos más conscientes cuando ya aplicamos, ¿no?, ese conocimiento que nos costó tantísimo. Exacto. Y no, por ejemplo, algo que nos tocó memorizar o algo muy, muy elemental y muy sencillo de digerir dentro de la universidad y eso. Y entonces, supongo que cuando te titulaste y esto pensaste, ¿no?, en el posgrado que tomaste Así o hacia es. dónde fuiste, tuviste alguna experiencia laboral intermedia, ¿qué hiciste? Sí, sí, sí. A la mitad de la universidad ya empecé a trabajar. Entonces empezamos a hacer, por ejemplo, hacer prácticas y tu servicio y demás, ¿no? Pero empecé a trabajar en el Poder Judicial de la Federación, empecé como meritorio, a hacer, pues, como practicante, pues, en el Poder Judicial en un juzgado de distrito. Y después trabajé allí y esa fue una experiencia muy retadora porque no me gustó para nada la forma de trabajo de los juzgados de distrito, ¿no? Que se supone que dentro del Poder Judicial, un juzgado de distrito es uno de los que mayor jerarquía tiene en nuestro país. Entonces son muy respetados los jueces de distrito y las determinaciones que toman son muy importantes. Entonces, no me gustó para nada y eso fue un reto súper importante porque allí me planteé si realmente era de hecho lo que yo quería, mi vocación, porque no era para nada la expectativa que yo tenía. Eso fue un reto Eso es- importante. y eso es también súper importante porque no siempre la primera experiencia laboral va a definir tu rumbo, ¿no? Exacto. A más de uno, estoy segura que a más de un profesional también le pasó, ¿no? Es como, incluso te haces esa pregunta o sea, tan importante y tan fuerte. ¿Es de verdad? O sea, yo estudié 5 años, ¿es de verdad lo que quiero? Pero Exacto. simplemente es porque necesitas esa diversidad, ¿no? O sea, necesitas seguir aprendiendo o seguir ejerciendo en otras áreas hasta o buscar tu espacio donde te sientes ad hoc de acuerdo a lo que te gusta o como tú, seguir una especialización, ¿no? Y en este caso, pues fue tu maestría. Ya, ¿cómo te fue? ¿En qué momento decidiste después de esa experiencia no tan grata o...? Sí, después de experiencia empecé a trabajar en un despacho en Tijuana, despacho pequeñito. Eso también es importante, creo que mencionar, porque cuando estábamos a punto de egresar de la universidad, pues había muchas ofertas, ¿no? De despachos súper grandes, sí, de despachos súper grandes, ¿no? Que te ofrecían como así una pasantía y luego la oportunidad de crecer, pero a veces los despachos súper grandes, transnacionales y así, pues te exigen demasiado, ¿no? Al menos en la carrera de Derecho es muy matado y no tienes la experiencia de aprender tanto como en un despacho pequeñito. Entonces lo que yo hice fue ingresar a un despacho pequeño enfocado en derecho corporativo. Ahí donde me di cuenta que eso me gustaba y que me gustaba bastante y que era buena. Entonces, después de esa experiencia en el Poder Judicial, estuve 2 años trabajando en este despacho y después de 2 años me decidí en hacer la maestría. ¿Y por qué después de 2 años? Porque yo dije, bueno, necesito experiencia para saber si me gusta y para aprender y para llegar con muchas preguntas a la maestría, porque creo que el error de muchos estudiantes o de muchas personas es egresar y de inmediato hacer un máster o una especialización cuando no tienes
una práctica profesional antes, ¿no? Sí, 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 es interesante la manera en que cada carrera tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, en esta área de ciencias biológicas, sí se ve más a menudo eso, o sea que a medida de que vas avanzando, vas una especialidad tras otra y esto, y la experiencia como cuando quieres ser científico, muy pocas veces interesa porque vas buscando preguntas y respuestas y esto, pero en tu caso, y es muy oportuno mencionarlo eso, ¿no? O sea, necesitas ver hacia dónde vas a dirigir tu especialidad, eso yo creo, ¿no? O sea, primero ver el abanico de posibilidades, en este caso fueron dos, una no grata y otra bien grata, y que de ahí tomaste como para decir, bueno, sí me gusta y quiero ser más buena en esto y entonces voy a buscar, ¿no? Y yo creo que tras el explorar fue ahí donde llegaste a la universidad. A mí me gustaría primero si fue difícil como proyectar un posgrado, ¿no? En el extranjero y pues estando allá, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Fue lo que esperabas? ¿Te costó? Y muchas cosas. Fue muy complicado en el sentido de que yo hice todo el proceso por mi cuenta. O sea, no lo hice a través de la universidad, a través de un intermediario, todo lo hice por mi cuenta. Entonces, cuando estaba buscando opciones de universidades, primero era Francia, el país donde me iba a ir, porque durante muchos años estuve en la Alianza Francesa y quería estudiar. Pues era una oportunidad, ¿no? Pero después dije, oh no, pero el idioma, ¿no? Es muy complicado porque en francés no creo, no creo. Entonces me decidí por España, por el clima, por la ubicación, por muchas razones. Y ya cuando busqué opciones de universidades, encontré la Universidad Carlos III, que dentro de los rankings que hacen, es la primera en Derecho, la mejor en Derecho en España. Entonces, fue todo un reto desde el proceso de admisión, porque escogían a muy poquitos estudiantes internacionales en esa época en la que yo decidí hacer la maestría. Entonces, desenviar mi documentación, preparar todo, esperar el tiempo para que te digan si estás admitido, tramitar el visado que necesitas para estar legalmente en el país, etcétera, ¿no? Eso fue un reto antes de empezar el máster. Entonces, reunir todos los requisitos, vaya, ¿no? Tener dónde te vas a quedar, el departamento, ver todo eso, los recursos económicos para pagar la matrícula del máster también es súper importante, cómo le vas a hacer para vivir allá, todo eso, creo que hay demasiadas variantes cuando uno quiere irse a estudiar al extranjero que debe de tener en cuenta. Ahorita creo que no hay tantos apoyos de CONACYT, desconozco cómo es el proceso de CONACYT, pero Un problemita al respecto sobre eso, ¿no? O sea, hay exactamente. problemas para gente que queremos, que quieren ir al extranjero, estudiantes, se viene Es muy complicado cuando tú quieres ir al extranjero y quieres solicitar algún apoyo del gobierno, porque al menos cuando yo me fui en el área de ciencias sociales, no había. O sea, en definitiva, no había. Y los pocos y súper limitados apoyos públicos que había, era como casi imposible de acceder, ¿no? La convocatoria una vez al año, muchísimos requisitos, era muy difícil. Entonces, sí tienes que considerar que necesitas dinero, pues, para hacerlo. Entonces te fuiste sin ningún tipo de apoyo por parte de... No, sin ningún tipo de apoyo. La mayor parte de la matrícula del máster lo pagué de mis ahorros, de lo que había trabajado, con el apoyo de mis papás y demás, pero sin ningún apoyo. Entonces, antes de irme, yo estoy investigando, ¿no? Bueno, pues voy a estar allá, voy a hacer el máster, ¿qué voy a hacer, ¿no? ¿De dónde voy a trabajar? Y empecé a ver, a solicitar unas prácticas en la escuela donde te pagaban, empecé a mandar aplicaciones antes de irme en muchos despachos para ver si me podían dar como la oportunidad de hacer prácticas, de trabajar, de aprender. Yo en ese momento tenía ganas básicamente de comerme el mundo, ¿no? Iba con todo a hacer la maestría. Y con la mentalidad de, bueno, pues si sale alguna oferta de trabajo, ¿por qué no? Si sale alguna oportunidad, ¿por qué no aprovecharla, no? Pero
Sí, las oportunidades hay que buscarlas, porque solitas pues no van a llegar. Entonces, dime. No, y te digo, y sí, o sea, no creo que ni siquiera, o sea, ni siquiera te haya llegado la oportunidad, porque tú tuviste muchas limitantes, muchas barreras que tú tuviste. A mí me parece que más que hablar de oportunidades en tu caso, fue las ganas, o sea, las ganas de tener otra experiencia, de especializarte. Y dijiste algo tan importante que yo creo que en Aguasí y en cualquier universidad y para cualquier estudiante debe de tomar en cuenta cuando quiere ir al extranjero, que es esto, o sea, todos los factores económicos, sociales, o sea, hay que tomar en cuenta muchos aspectos que a ti te preocupan para que no tengas una mala experiencia, pero la más interesante que has mencionado es esto, ¿no? O sea, bueno, voy a tal país y dentro de este país, ¿cómo está el ranking, ¿no? De universidades y cuál es la que voy a elegir yo para que valga la pena mi Exacto, estadía y el esfuerzo que le ponga y todo, ¿no? Entonces exacto. eso acabas de dar un conocimiento súper valioso sobre hacia dónde ir y cómo hacerlo, ¿no? Exactamente. Y cómo te fue, ¿no? O sea, tuviste experiencias buenas, malas, supongo difíciles, o sea, que te costó, o fue todo muy fluido, muy bonito, ¿cómo te Sí, fue? cuando me fui, realmente yo estaba muy emocionada por lo que venía, ¿no? Por la experiencia, por aprender, porque era un país nuevo, porque era mi primera experiencia viviendo sola en el extranjero, porque no conocía a nadie, o sea, era aventarme, ¿no? Entonces, pues mis papás evidentemente no querían que me fuera, mis amigos, nadie. Pero bueno, lo hice, ¿no? Y ya cuando llegué allá, me acuerdo que pues yo seguía trabajando acá y dejé de trabajar como 3 días y a los 3 días me fui, ¿no? O sea, de inmediato me fui llegué allá y tuve un día de descanso y al día siguiente ya empezaban las clases, básicamente. Nada más llegué a desempacar mis cosas y a las clases. Entonces, fue muy retador al principio. ¿Por qué? Porque era otro horario, otra zona horaria. Entonces, empezar así como de golpe todo fue como, oh no. Me acuerdo que la primera clase que tuve era de contabilidad y estaba el profesor explicándome, yo con un sueño, pero no porque me aburriera, ¿no? La clase, sino Cansancio con la diferencia horaria. exactamente, exactamente, eso no lo contemplé, que tenía que irme con suficiente tiempo para acostumbrar mi cuerpo, ¿no? Si Básicamente. todavía pasa una semana y es como, no sabes, o sea, ahora, pues, Entonces, la primera semana me sentía desubicada físicamente, ¿no? Porque el horario, la comida, ya había ido de vacaciones a Madrid, la Universidad Carlos III está en Madrid, entonces en el mero centro de Madrid. Entonces, sí, digo, la comida y demás, pues ya sabía cómo estaba, el transporte también, pero sí el cambio de horario fue muy complicado. Después, dentro de mi salón, sí, de mi salón del máster, había de todo, ¿no? Había españoles, había asiáticos, había personas de Turquía, había de Ecuador, de todos lados. Entonces, el hecho de ver por primera vez tanta gente diferente, ¿no? En una misma aula que iba a compartir más de un año contigo la misma experiencia, fue retador también. Las materias de los primeros meses fue muy complicado, fue súper complicado. ¿Por qué? Porque al hacer una maestría, estás hablando que tienes que tener mucha dedicación, ¿no? Es como más profundo el conocimiento que se imparte, más investigación y demás. Y la universidad pues estaba en el primer lugar, ¿no? Del ranking y demás, y era súper exigente, muy exigente. A mí me costó demasiado, muchas desveladas, muchos días de no dormir, de que salir de las clases, llegar a hacer tarea y al otro día levantarte para irte temprano. Mucho sacrificio los primeros meses. sí, ¿no? Y te das cuenta realmente, no sé si te pasó, a mí me pasó más de una ocasión,
cuando no es lo correcto, pero es evidente, ¿no? La comparación en cuanto a la educación que tú traes, a la formación que tú traes y que después ves, no sé, o sea, cómo ejecutan un ensayo, cómo solucionan un problema, cómo analizan, o sea, es diferente y es muy buena, incluso entre latinoamericanos pasa, ¿no? Exacto. Entonces, no es que haya, o sea, yo no quisiera hablar, ¿no? De la carencia de educación en México, de cualquier cosa, simplemente son modelos distintos educativos que no nos juegan mucho a favor, ¿no? O sea, porque sales y ves la gran habilidad y la gran inteligencia de personas de cualquier país. Entonces, es un reto mayor. Por eso, a mí cuando veo este tipo de formaciones y que se avientan a hacer un posgrado en alguna otra parte, para mí es muy admirable, ¿no? Desde el hecho en que tienes que alcanzar, ¿no? Alcanzar el progreso en educación de tu compañero de al lado o pues para estar dentro de la media. Exactamente, exactamente. También otro factor que lo hizo más retador era que el máster era en España, ¿no? En Madrid, pero todas las clases las impartían en inglés. Entonces, teníamos profesores ingleses que venían de otros países, ¿no? De Francia, también españoles, pero todo, era como digamos, uno de los atractivos del máster que era Por impartir. eso que me podían ir de todas partes del mundo. Y podían venir de todas partes del mundo, exactamente. Y también otro de los retos fue que en mi salón, ese máster era muy peleado. En ese momento desconozco si ahorita sigue haciendo lo mismo, pero había personas muy inteligentes, muy competitivas dentro del área del derecho y de la abogacía en España. Los mejores de las clases de allá, de Carlos III y demás, ¿no? Entonces, digo, yo ver, ¿no? Cómo se desenvolvían en las clases y demás, era un reto para no quedarme atrás, ¿no? Y sacar lo que yo traía y demás, ¿no? Entonces, eso también fue un reto, la carga, la exigencia de los maestros, sí, la carga académica, ¿no? De hacer ensayos, hacer casos prácticos y más en temas legales, porque el sistema legal en España pues no es el mismo que aquí en México, y entender, ¿no? Cómo funcionaba la Unión Europea, cómo funcionan sus leyes, fue como, digamos, una materia, ¿no? Adicional para mí, ponerme a estudiar aparte para poder entender lo que me estaban diciendo y explicando de las materias del máster. Entonces fue muy retador, muy retador. Pero bueno, o sea, cuando hay retos y hay retos constantes que los tuyos fueron uno tras otro, sea materia tras materia, este, al final te dejan un muy buen sabor de boca, ¿no? O sea, y supongo que en tu experiencia ya profesional cuando regresaste a México fue otra, o sea, porque cuando uno tiene este tipo de desafíos, las perspectivas cambian de una manera increíble, ¿no? Increíble cuando ya ejerces o cuando tienes alguna otra experiencia de posgrado. ¿A ti cómo te fue, no, con eso? Exactamente. Cuando estaba en la mitad del máster comencé a trabajar en un despacho, muy importante en España. Y bueno, tomaba clases, mediodía, trabajaba a mediodía, hacía mis tareas, muy sacrificado, ¿no? Y ya cuando regresé aquí a México, empecé a buscar oportunidades aquí en Tijuana y entré a una firma mediana, una firma de abogados mediana, y empecé a ver muchas cosas de las que aprendí del máster, ¿no? Entonces, fue muy satisfactorio después, ¿no? Porque ves como que los sacrificios pues realmente valen la pena en todos los sentidos, aplicando pues lo que aprendiste, eh, pues sí, ¿no? Todas las herramientas que te facilitó hacer el máster y demás. O sea, ya aplicarlo en tu vida laboral es súper interesante y bueno, muy importante. Qué bonito, ¿no? Y comprobar la competencia, ¿no? Para hacer lo que a ti te gusta, yo creo que no tiene valor, ¿no?
Y hablando pues de eso, ¿no? De la experiencia laboral, a mí me gustaría que le platicaras, ¿no? A todas las personas que están interesadas en esto y sobre todo en tu perfil que has moldeado, qué hace, ¿no? Una persona que se dedica más a la abogacía en relación empresarial y toda la experiencia que tienes, ¿no? Pero desde lo que significa ser Project Manager by Google, me gustaría que retomaras algo de eso porque es muy, muy interesante, ¿no? Sí, claro. Dentro del derecho, y creo que en la mayoría de las carreras, de las áreas del conocimiento, hay especializaciones, ¿no? Como en medicina, hay médicos, en los plásticos, dermatólogos, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa en derecho, ¿no? Tú te puedes enfocar en, digamos, derecho fiscal, derecho civil, ¿no? Los más mm, quizá comunes, populares, ¿no? Los que hacen divorcios, ¿no? Los que se encargan de los testamentos, que son los civilistas, los que se sacan de la cárcel, penalistas, que creo que en general se tiene una idea de que un abogado, pues es que te saca de la cárcel, pero no necesariamente. Exactamente, no necesariamente un abogado te va a sacar de la cárcel, ¿no? O te va a divorciar. Entonces, el derecho de empresa básicamente se encarga de dar asesoría a todos los temas legales que pueden surgir dentro de una empresa, ¿no? Como lo es, pues, cómo pagas impuestos. Si pagas de más, ¿cómo te devuelven esos impuestos de más, ¿no? Pues que tienes que hacer un juicio en contra del SAT, cómo se arma eso, cómo se hace eso, ¿no? Que quieres constituir tu negocio, ¿no? Muchas personas o muchos emprendedores realizan su negocio en la informalidad, ¿no? Que son una de las grandes vertientes de nuestro país. ¿Cómo me vuelvo cómo me hago formal, ¿no? ¿Cómo hago mi negocio formal? No, pues a través de pago de impuestos, ¿no? De constituir una empresa, cómo funciona la empresa, qué tengo que hacer, cómo registro mi marca, cómo registro una invención que hice, para qué me sirve dentro de una empresa tener una marca, una patente, cualquier signo, ¿no? De propiedad intelectual, etcétera. Cómo contrato a un empleado, cómo regulo las relaciones con mis empleados, todas las vertientes que pueden surgir dentro de una empresa. Un abogado de empresa es quien asesora pues en las empresas, ¿no? Y puede haber empresas desde pequeñitas, medianas y grandes, ¿no? Grandes como maquiladoras, por ejemplo, ¿no? Como asesoro legalmente a una maquiladora, qué contratos necesitan, sí, o sea, qué contratos necesitan, qué herramientas legales necesitan para operar y demás, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tijuana, una de las industrias más importantes es la industria maquiladora, ¿no? Entonces, dentro del despacho en el que trabajo, damos asesoría a varias maquiladoras de la región y es súper interesante, complejo, pero interesante, ¿no? Y lo que comentabas de Project Management, ese certificado lo hice justamente cuando entré a trabajar al despacho. En mis tiempos libres, vi que había una plataforma, no me acuerdo el nombre, pero estas plataformas que te ofrecen cursos en línea, te dan el certificado y estaba el de Project Management de Google. Entonces decidí tomarlo, ¿no? En mis tiempos libres ya te daban un certificado por módulo y lo terminabas y aprendías y me gustaba mucho porque te daban herramientas como para gestionar el tiempo. Es eso, la gestión del tiempo, ¿no? La gestión de proyectos, de estructuración de proyectos. Entonces, eso cómo lo aplico a mi trabajo para organizar todo lo que tengo que hacer dentro de mi práctica, ¿no? Para organizar mis equipos. Yo soy muy estructurada, ¿no? De que a tales tareas tenemos que hacer al inicio de semana, es esto lo controlo mediante esta plataforma y los tiempos de entrega son estos, y los entregables son tal. Y la forma en la que lo voy a entregar es esto. Para llegar al producto final tengo que hacer tal cosa. Entonces, para la organización de los entregables en mi trabajo y sí, de los entregables en el trabajo y de las Ver el tareas que... avance, ¿no? Que es importante ver un avance y al final marcar como completa la actividad es satisfactorio, pero tener ese orden yo creo que es muy necesario también para no llegar al estrés, no llegar al incumplimiento,
y a todas las cosas. Y supongo que en la abogacía es como muchísimo más importante a fecha cumplir con algo, porque pues depende de eso muchas cosas. Exactamente. Sí, en mi experiencia, no digo que en general, pero en mi experiencia, los abogados son muy desorganizados. No sé si porque tengan o tengamos muchos pendientes o el estrés. Es una carrera muy estresante. Pero esta herramienta, ¿no? De organizar tus tiempos, de organizar tus equipos, de tener súper claro cómo manejar tus tiempos y utilizar todas las herramientas que tienes en Internet, en Google, todas las herramientas que tienes para hacer más fácil y más útil tu trabajo es súper importante. Muchos abogados están todavía como a la antigüita, ¿no? De que, ay, no sé cómo hacer, no sé, em, no sé, digamos, una presentación, ¿no? En PowerPoint o desde presentar una demanda en línea, por ejemplo, que hay plataformas ya de Poder Judicial donde tú puedes presentar una demanda en línea. No, vamos a presentarla tradicionalmente, o sea, y tienes que imprimir un montón de hojas y llevarlo, porque cuando ya existe la herramienta de hacerlo online es lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas Digitarlos. es súper importante como saber manejarlo, saber que existe, pues si no sabes, pues te avientas, ¿no? Y vas aprendiendo y demás, pero sí utilizar todas las herramientas que tienes para optimizar tu tiempo y ser eficiente. Y la optimización del tiempo en tu caso sí que se nota, ¿no? Sí que se nota porque has dado clase en posgrado, porque has publicado artículos científicos en revistas importantes y te da para mucho más. O sea, ¿cómo te ha ido con esta experiencia, ¿no? De diversificar, porque se cree que un abogado nada más vas, licitas o arreglas algún problema empresarial o de cualquier otro tipo y se acaba la historia, ¿no? Pero es importante que tengan acción, por ejemplo, en la docencia, ¿no? En formar personas a nivel superior y también en difundir la información, ¿no? Que tú vas generando y todo, y hacer investigación, porque finalmente también ustedes son esenciales para que haya un avance, ¿no? En cualquier tema de la. Exactamente. Como bien lo mencionas, he dado clases en posgrado en la Universidad de Baja California, en la Universidad Autónoma, que han sido una experiencia muy satisfactoria, ¿no? Porque básicamente es una forma de volver a aprender, de volver a retomar tus conocimientos, de retarte, sí, de retarte sobre todo, ¿no? Porque quizá cosas que ya dabas por hecho en las clases, ay, no, pues ya no estoy tan seguro. Entonces, creo que enseñando es la mejor forma en la que puedes aprender. Esa ha sido una experiencia muy bonita, también retadora porque he tenido que, en los momentos en los que he dado clases, he tenido que súper organizar y optimizar mi tiempo para que me dé tiempo de dar clases además, ¿no? Entonces, ha sido una muy buena experiencia y sobre la difusión de los conocimientos de abogacía, también considero que en estos tiempos hay que aprovechar las redes sociales, hay que aprovechar todas las plataformas que tenemos para llegar a más gente, ¿no? Y para hacer quizá de nuestras carreras como pues una herramienta, ¿no? Que sea útil para la sociedad, ¿no? Entonces, como parte de eso, hace varios años lancé un podcast que se llama Legal con Voz de Mujer, en el que platico con empresarias de la región de Baja California sobre temas legales, pero no desde el punto de vista teórico, no preguntando cosas como técnicas, no, sino desde el punto de vista de su experiencia, que me platiquen, cómo fue realizar su empresa, qué retos existen dentro de una empresa familiar, por ejemplo, y demás, ¿no? ¿Para qué? Para que la audiencia que esté interesada y los jóvenes que estén interesados, digamos, en X tema legal, lo entiendan desde una manera práctica, desde el punto de quien lo vive, pues, porque se tiene o tenemos esa idea de que no, los abogados son bien complicados, bien técnicos, y no, o sea, no, creo que el conocimiento hay que hacerlo accesible, y más en estos tiempos donde tenemos todas las herramientas para poder llegar a la gente y para
pues para hacer el conocimiento útil. Pues muchísimas gracias, Saori, por esta importante información y sobre todo por la experiencia de vida, ¿no? Personal y profesional. Sin duda es un ejemplo barbarísimo, ¿no? De desafíos, pero sobre todo de un éxito evidente y al ser una mujer joven, pues amerita aún más, ¿no? Amerita aún más, ¿cuántos logros has tenido en tu corta, digo yo, carrera profesional? Te faltan muchísimos años más para seguir creciendo y seguir aportando, ¿no? Al país. A mí me gustaría que te despidas con algunas palabras de motivación para aquellos que quieran hacer un posgrado o que quieren seleccionar la carrera, ¿no? De derecho, ¿qué les diría, no? Para que sobresalieran, para que terminaran su carrera, entre otras cosas. Creo que para los que quieren elegir un posgrado, nunca te des por vencido, siempre hay opciones, ¿no? Si quizá en este momento quieres hacer tu posgrado y no tienes quizá los recursos económicos para irte, siempre hay opciones, siempre hay oportunidades, ahorrar, familia y demás. Entonces nunca te des por vencido, todo se puede. Eso, y para los que están a punto de terminar la carrera de Derecho, aprender mucho, pregunta mucho. ¿Por qué? Porque después cuando estés ejerciendo profesionalmente, todas esas preguntas te van a servir. No hay preguntas tontas, no hay preguntas que no vayan al caso. Pregunta, cualquier duda que tengas, pregunta, investiga de tus temas, de las clases que tienes. No te quedes con lo que te den nada más, ponte a investigar más y más y más, porque te va a servir en el... Pues muchísimas gracias por este tiempo y pues nada, no olviden ir a la caja de comentarios, ahí se encontrarán las redes sociales de Saori, el canal, por supuesto, de su interesante podcast, al que vamos a ir directamente apenas terminemos la sesión. Y no olvides dar like y suscribirte a los canales de nuestra plataforma Pilar. Hasta pronto.